Bien, chicos, ya ahí está. Vamos a empezar. Para hoy tenemos una clasificación de textos. A ver, también voy a cerrar esto. Ya, ahí está. Pues vamos a ver clasificación de textos. Mira, las diversas lecturas que se pueden presentar en un examen de admisión tienen muchas y variadas maneras de ser clasificadas. Puede ser por la temática, puede ser por la intención del autor, puede ser por X motivos. Uno de estos, digamos, que es una pregunta bastante particular, es la clasificación en función de dónde está ubicada la idea principal. ¿De dónde está ubicada la idea principal? ¿En qué zonas del texto puedo encontrar yo dicha idea? Vamos a verlo acá. Ahora, son cinco tipos, unos más importantes que los otros, no lo vamos a negar. Uno de esos tipos son más importantes, son más relevantes que los otros. Y empezamos en orden. El primer tipo va a ser la categoría llamada texto analizante. O si quieres, simplemente analizante. Texto analizante. ¿Y cuándo un texto es analizante? Cuando la idea principal va a estar en la parte superior. Entonces acá tú ves este cuadradito, bueno, este rectángulo, disculpa, en el que hay una línea muy oscura negra, ¿sí o no? Está en la parte de arriba. Ya, esto acá va a ser la idea principal. Y todo lo que ves después son ideas secundarias, ideas secundarias, ideas secundarias, ideas secundarias. Entonces, un texto tampoco tiene demasiadas, ¿no? Normalmente tiene, bueno, 5, 6, un texto tipo agrario, ojo me refiero. Entonces, vamos a ir a la idea principal. Como está en la parte superior del texto, ¿cómo se le llama? Analizante. Entonces, profesor, ¿qué? ¿Así nomás? ¿Así es simple? Bueno, en parte sí. ¿Dónde va a radicar un poco la dificultad? En dos planos. Primero, en ubicar dicha idea. Entonces, cuando leemos, vamos a percatarnos del enunciado o la frase que resuma y que condense el resto de la información. O sea, vamos a dar la idea principal. Entonces, dependiendo de dónde se encuentre, va a recibir alguna de estas, va a poder enmarcarse en alguna de estas categorías. La primera y la más común, texto analizante, cuando la idea principal está al inicio. Y esta te digo que es la más común porque es lo que más vas a ver. O sea, para los autores, para la gente que escribe, para, no sé, ¿no? Docentes, literatos, científicos, etcétera, la persona que tenga que escribir, le resulta muy cómodo plantear primero una idea genérica y luego, digamos que partirla en múltiples ideas específicas. Es bastante sencillo, es bastante fácil de trabajar, no te haces problemas, no te haces complicaciones. De lo genérico a lo específico es una de las variantes más comunes al momento de redactar. Tanto así que hay un tema que se llama orden de información, ¿sí o no? Organización de la información, en el cual tienes que colocar las oraciones en el sentido inicial que estas tenían. Entonces, ahí, por ejemplo, también hay un criterio llamado analítico. ¿Qué me dice el criterio analítico? Que yo debo secuenciar dichas ideas partiendo de la más genérica hasta la más específica. Bueno, entonces esta variante de acá, como ves, es bastante frecuente y recurrente. Siguiente modalidad. Siguiente modalidad. Cuando la idea principal está al final. Cuando la idea principal se encuentra al final. Entonces, como vemos acá, esta línea negrita, la vemos acá. Entonces, cuando lo encuentras ahí, ¿qué nombre recibe el texto? Sencillo. Texto sintetizante. Texto sintetizante. Cuando la idea principal está al final. En este caso, ¿cómo te percatas tú? ¿Cómo te das cuenta tú de que lo que viene a continuación, de lo que vamos a ver ahora, es la idea principal? Pues por el uso y por el empleo de cierto tipo de conectores. Vamos a recurrir a cierto tipo de conectores. Te voy a dar algunos, pero cualquier equivalencia sería válida, ¿no? Conectores como en resumen, conectores como en síntesis, conectores como por lo tanto, por todo ello, etcétera. Entonces, esos conectores de ahí, en conclusión, ¿cómo se me pasa? En conclusión, ese es otro conector también muy frecuente. En conclusión, bla, 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 bla. Lo que vemos acá son conectores llamados de cierre discursivo. Estos me van a indicar que lo que viene después de ellos es una idea genérica y es una idea amplia. Así que, si yo veo
alguno de estos o un equivalente al final del texto, me va a indicar que lo que viene a continuación es como un resumen de todo lo leído. Y justamente la idea principal es básicamente un resumen de toda la lectura. Entonces, se enfoca en ese sentido. Cuando la idea principal está al final, texto sintetizante. Nada más, es una cuestión de memorizar, eso tienes que memorizar. Disculpa, tipo número 3. Tipo número 3. Cuando la idea principal está aproximadamente, ojo que no tiene que ser exacto, pero sí aproximadamente por la mitad. Cuando está más o menos por ahí, ¿qué nombre recibe? Pues va a ser una mezcla de lo anterior. Va a ser una mezcla de lo anterior. ¿Cómo se le va a llamar? Texto sintetizante analizante. Es decir, la de acá. Sintetizante analizante. También se le suele llamar texto alternante, pero esa variante, déjame decirte que no es de las más recurrentes o no es de las más usuales. La más común es sintetizante analizante. ¿Por qué sintetizante analizante, profesor? Porque si te das cuenta, de la mitad para arriba es como un texto sintetizante, ¿sí o no? Pero de la mitad para abajo es como un texto analizante. Entonces, es como un híbrido entre ambos, más o menos por la mitad. Ojo, que te repito de nuevo, no tiene que estar exactamente la mitad, pues tiene que estar más o menos por ahí. Entonces ahí se le da esta denominación. Después, bueno, disculpa, el texto 1, los dos tipos primeros, 1 y 2, son los más comunes. Estos ya son un poco más raros de ver, pero aún así, ¿no? Tenemos acá la modalidad 4, en la cual tienes la idea principal al inicio y al final. Entonces se repite, pero difícilmente va a ser repetido palabra por palabra. Lo que vas a ver es un parafraseo. ¿Qué es parafrasear, profesor? Es expresar un mismo mensaje, pero utilizando otros términos, utilizando otras palabras. Entonces, en los textos sintetizantes, analizantes, vamos a encontrarnos, en los textos encuadrados, que es la categoría ahora, vamos a encontrarnos con ello, que vamos a dar la idea principal arriba, abriendo la lectura, y luego la van a repetir, pero empleando pues otros términos, sinónimos, equivalencias, cambiando un poco el orden sintáctico original, pero en esencia me va a decir lo mismo. Entonces, cuando tenemos ese tipo de textos, se le llama encuadrado. Y por último, pero no por ello menos importante, el texto en el que la idea principal no está. No está. No aparece, no surge, no se ve, no nada, no va a estar. Entonces, en ese tipo de textos reciben otro nombre, que son textos paralelos. ¿Por qué se le dice texto paralelo, profesor? Porque todas las ideas, en este caso, pues no las ideas secundarias, van a estar a un mismo nivel. O sea, van a presentar el mismo grado de importancia. No va a ser que una destaque sobre la otra, o que una sea más genérica que la otra. No, todas van a estar por ahí. Entonces, al no haber, pues, una idea principal explícita, yo voy a tener qué cosa. Uy, profe, yo voy a tener que deducirla. Yo voy a tener que sobreentenderla. Entonces, a este tipo de textos se les denomina así, texto, eh, texto paralelo. Que bueno, también es común verlo, o sea, ojo, no tanto como los dos primeros, no tanto como el primero sobre todo, porque acá el primer tipo es el más usual, pero suele aparecer. Ahora, profesor, esta pregunta yo no la suelo ver, o sea, he resuelto textos, he resuelto material de lectura, y no lo suelo ver. Y es que es cierto, no es una pregunta muy común, déjame decirte, no es una pregunta muy común. Por ejemplo, San Marcos, el examen de K18, no lo plantean. Es decir, no te viene. Pero en Uni, Agraria, Callao, Villarreal, eventualmente suele plantearse. Eventualmente suele plantearse. O sea, a veces, a veces. Y cuando viene, créeme, cuando viene, es que es una pregunta simple y fácil, pero que como no sabes o no conoces o no tienes ni idea de ese tema, pues al final no marcas. Simplemente no marcas, ¿por qué? Porque es como que yo nunca te hubiese enseñado qué significa basto con B y basto con V. Que es una diferencia fácil, sencilla y que todos conocen, ¿sí o no? Pero imagina que nunca te lo han enseñado y te viene. ¿Qué pasa?
pues no marcas, ¿no? No marcas porque simplemente porque no sabes, porque no se te enseñó. Entonces, con este tema es igual. Es un tema raro, poco frecuente, poco usual, pero que a veces uno no marca porque simplemente no sabe. Es una cuestión de memorizar. Tienes que memorizar los nombres de cada tipo de texto. Analizante, sintetizante, sintetizante analizante, encuadrado y paralelo. Y si es que se te pregunta, ojo, la pregunta tiene que ser así, ¿qué tipo de texto es según la ubicación de la idea principal? Ojo, no tiene que decirme simplemente tipo de texto. No, 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 no. Tiene que decirme qué tipo de texto es según la ubicación de la idea principal. Porque como te digo, hay otra categorización. Puede ser qué tipo de texto es según la intención del autor. Si te preguntan algo así, qué tipo de texto es según la intención del autor, ahí tú puedes marcarme es un texto expositivo, argumentativo, narrativo o descriptivo. Si me preguntan qué tipo de texto es según la temática, pues es un texto de física, química, medicina, historia, antropología, etc. Pero si la pregunta es sobre la ubicación de la idea principal, ahí sí entra esa categoría. Solo ahí entra esta categoría que acabamos de ver. Entonces, muchachos, yo estoy aquí en sus manos, ¿no? Simplemente revisarlo, memorizarlo nuevamente, repasar, y ya está, ¿no? No es particularmente complicado. Bien, ahora sí, vamos con unos cuantos textitos hasta acá. Hasta el texto 5 vamos a leer juntos para identificar el tipo de texto con el cual estamos trabajando. Terminamos eso y luego ya tú vas a tener unos cuantos minutos también para poder leer los textos restantes. Bien, chicos, entonces, comenzamos. A ver, ¿qué tenemos acá? Mira, texto número 1. La pregunta es por el tipo. Todas las preguntas acá son por el tipo. Entonces hay que ubicar. Hay que ubicar. Leemos entonces. Texto número 1. Me dice, la síntesis epistemológica de Piaget es un estructuralismo genético muy cercano al espíritu del kantismo, pero no idéntico a él. Ya, ¿me está hablando de qué cosa? De la síntesis epistemológica de Piaget. Me dice que está cercano a Kant, pero que no es igual a él. Esto es básicamente lo que plantea sobre esta síntesis epistemológica de Piaget. Es como una especie de perspectiva científica, ¿no? Sigamos. Así, al igual que Kant, Piaget subraya la actividad constructiva de la mente en la formación e interpretación de la experiencia. Plantea un punto de semejanza con quién? Con Kant, y lo explica. Acá, hasta ese punto, está explicando, ¿qué cosa? Está explicando cómo es cercano a Kant. Pero mientras Kant ignoraba cuestiones relativas al desarrollo de las formas y categorías del espacio, tiempo y causa, Piaget las tiene en cuenta. Entonces, ¿qué hace Piaget? Mejora un poco el análisis de Kant. Sigue. Arguye Piaget que el bebé no posee conceptos de causa o identidad equivalentes en potencia organizativa a los del adulto, sino que tiene que desarrollarlos a partir de comienzos primitivos mediante sucesivos ciclos de interacción con el entorno. Acá lo que me plantea es Piaget en el caso de un bebé, cómo es que a ese pues se le hace complicado establecer relaciones de causa-efecto, identidad, y esto pues tiene que desarrollarlo poco a poco. ¿Cómo? Interactuando con su entorno. Entonces, ¿qué estamos viendo sobre todo en ese segundo gran párrafo? ¿Qué estamos viendo en ese segundo gran párrafo? Pues una explicación, un detalle de lo que viene a ser la epistemología de Piaget. Porque acá me está explicando ya en sí de forma mucho más pormenorizada en qué consiste el planteamiento de Piaget. Pero digamos que este pensamiento del psicólogo ya lo estamos viendo de forma muy genérica. ¿Dónde? ¿Al final, al centro? No, sino al inicio. Porque al inicio ya me lo dice de forma bastante amplia. La síntesis epistemológica de Piaget es un estructuralismo genético muy cercano al espíritu del kantismo, pero no idéntico a él. ¿Qué hace el resto del texto? Me explica por qué es cercano a Kant, o sea, qué puntos en común tiene con Kant, pero también me explica qué puntos de diferencia hay respecto a Kant. Entonces, ¿dónde veo toda esa explicación? En este siguiente párrafo, que tiene tres ideas secundarias.
¿Cómo yo separo una idea secundaria de la otra? Por el punto. Pues acá los puntos se colocan estas barritas. Una idea secundaria, otra idea secundaria, básicamente todas explican por qué Kant es semejante, pero a la vez diferente a Piaget. Por ende, es un texto que tiene la idea principal al inicio. ¿Cómo se le dice ese tipo de texto? Profesor, evidentemente, pregunta número 5, clave, A, no, avión que hablo, beso, analizante. Es un texto analizante, cuya idea principal está al inicio. Fácil, ¿sí o no? Recontra, pero esto es recontra fácil. Bien, sigamos. Texto número 2. A ver, esto es un todo más chiquito. Me dice, la relación simbiótica entre el hongo y el alga verde es beneficiosa porque incrementa la capacidad de adaptación. Ajá, mira, relación entre el hongo y el alga verde es beneficiosa. Es beneficiosa. Ya, ahí está. Punto no. Y me da la razón. Siguiente. Asimismo significa además. Asimismo, el vínculo simbiótico entre los animales rumiantes y la enorme población de microorganismos que viven en los vegetales de aquellos que aquellos comen es útil. Oye, mira, otra relación simbiótica, pero ¿entre quiénes? Animales rumiantes y la población de microorganismos. Ahí hay otra simbiosis, la cual también resulta, ¿qué cosa? También resulta útil para estos animales. Y al final, así, pues la simbiosis es la asociación mutuamente ventajosa entre dos organismos no emparentados. Ah, profe, mire esto de acá. Mire esto de acá. La simbiosis es la asociación mutuamente ventajosa entre dos organismos no emparentados. Y mire este conector. Así pues, este conector de acá, ¿qué me indica? Que lo que viene a continuación, ¿qué cosa es? Una conclusión. Entonces, en base a estos dos casos específicos, porque lo que hemos visto antes son qué cosa? Son casos específicos, son casos particulares, ¿qué podemos, a qué podemos llegar o qué podemos afirmar? Que la simbiosis es ventajosa, es una asociación ventajosa para los organismos que forman parte de ella. Afirmación general, afirmación amplia, afirmación global, por lo tanto, es la clave para la idea principal. Esa sería la idea principal. Pero como está al final, ¿cómo se le dice? Ah, profe. Respuesta, avión. Sintetizante. Sintetizante. ¿Por qué? Porque está al final. Eso es fácil, ¿sí o no? Cuando está el inicio, analizante. Cuando está al final, sintetizante. Siguiente texto, número 3. A ver, veamos. Me dice, para conocer al enemigo, Andrew Camila y su equipo recolectaron muestras de heces de pacientes en Bangladesh, aislaron la bacteria del cólera y la compararon con el cólera del laboratorio. Bangladesh, no sé si tú sabes qué será Bangladesh. Es un país muy cercano a la India, muy parecido a la India también, pero mucho más pequeño en territorio, aunque en población. Y ya te imaginarás porque si es como la India, pues es bastante sucio, ¿no? Bueno, pues ahí hay cólera, hay enfermedades, hay bichos. A ver, entonces sigamos. Camila descubrió que después de atravesar la vía de ácidos y enzimas del tracto digestivo, la bacteria emergió 700 veces más infecciosa que antes. Así pues, la hipótesis, así, la hipótesis de Camila es que la travesía por medio del estómago parece aumentar la capacidad de la bacteria de infectar a la próxima víctima. Esta hipótesis podría explicar por qué el cólera se extiende tan rápido y por qué las vacunas contra la bacteria creadas en el laboratorio no son tan efectivas. Ah, ya. Entonces, muchachos, otro detalle más. Cuando tú tengas un texto, esto te va a servir para cualquier texto en sí, pero sobre todo con este tipo. Cuando tú tengas un texto que me hable sobre alguna investigación, sobre algún descubrimiento científico, sobre todo para textos científicos, no sé, pues algo nuevo que se haya planteado, una idea nueva. Entonces, la conclusión de esta investigación
o la hipótesis principal de esta investigación va a ser la idea principal. Y además va a contener el tema central y todo lo demás. Y de hecho, definitivamente va a ser una pregunta que sí o sí te va a venir, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Pues un planteamiento nuevo. Un planteamiento nuevo, una explicación, una hipótesis. ¿Para qué? Para notar y para entender por qué el contagio de esta enfermedad es pero tan frecuente o recurrente. ¿Y cuál es la hipótesis que me da Andrew Camila? Bueno, no sé que es mujer, pero es hombre, no su apellido Camila. La travesía por medio del estómago parece aumentar la capacidad de la bacteria de infectar a la próxima víctima. Ahí está, esa es la hipótesis, esa es la explicación y por ende es la idea principal del texto. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Profe, está más o menos por la mitad. Entonces, como está más o menos por la mitad, ¿cómo se le llama? Ah, profe, o sea, está este híbrido entre texto sintetizante y texto analizante. Por ende, la clave sería casa. Sintetizante, analizante. Pues la mezcla, ¿no? La mezcla de los dos. Ahí, sintetizante, como ven, no está exactamente al medio, pero más o menos va por ahí. ¿Cuál es el conector que me indica su proximidad o su aparición? Así. Así que es un conector de consecuencia. Bien, bien, sencillo. Ah, profesor, una pregunta. Si me viene analizante sintetizante, ¿podría ser? No. Si te viene analizante sintetizante es un distractor. Tiene que ser en el orden que está ahí. Sintetizante y analizante. Primero sintetizante, luego analizante. No puede ser primero analizante y luego sintetizante. No, eso está mal. Eso está mal. No va así. Tiene que ser en el orden que se presenta. Ojo, lo digo por si acaso. Bien, texto número 4. Texto número 4. Leamos. Si llegara una pequeña edad de hielo, su impacto se mediría en un ingente sufrimiento humano. Ingente. ¿Qué significa la palabra ingente? Quizás lo sepas por léxico, no sé, digo, a lo mejor lo sepas por léxico, pero por el contexto creo que también te puedes dar más o menos una idea aproximada, ¿no? Ingente es abundante. Ingente es abundante, que lo encuentras en gran cantidad. Ingente. Entonces, ¿qué vamos acá? Habría un tremendo, un gran sufrimiento humano. Y bueno, eso lo voy a medir. O sea, la edad de hielo, voy a medir su impacto en el gran sufrimiento que va a gozar en la gente. Así, durante las heladas de 1300 a 1850, hubo hambrunas, hipotermia, motines y el encumbramiento de líderes despóticos. A fines del siglo XVII, la agricultura había caído tanto que parte de la población se perdió. Una edad de hielo en el futuro entrañará tiempos muy difíciles para los seres humanos. Ajá. Entonces, ¿qué estás viendo tú acá? Profesora, que hay dos ideas que se repiten. Hay dos ideas que se repiten. Por un lado, tienes esta parte. Una edad de hielo que en el futuro entrañará tiempos muy difíciles para los seres humanos. Dificultad para el ser humano. Y acá, si llegara una pequeña edad de hielo, su impacto se mediría en un ingente sufrimiento humano. De nuevo, ¿cuál es la idea central de ese texto? Que una era de hielo, nuevamente, ¿qué causaría? Causaría gran sufrimiento humano. O sea, que serían tiempos muy difíciles para la humanidad. Si te percatas bien, tanto esta primera parte como la última me dicen lo mismo. Me dicen lo mismo, pero está ligeramente alterado, ligeramente modificado, ligeramente variado. Así que está parafraseando la parte final a la primera. Pero de todas maneras, en esencia, es idéntico, ¿no? Así que, muchachos, ¿cómo se le va a ese tipo de texto? Ya ves, va el inicio y el final. Fácil, profe, texto encuadrado. Clave, dedo. Encuadrado. Ahí está. Bueno, y por último, pero no por ello menos importante. Por último, ya te imaginarás, ya pues solamente nos queda un tipo, ya te imaginarás de qué vendrá a continuación. ¿Qué es lo que tenemos acá? Texto 5. A ver, vamos a leer, pero vamos a tratar de deducir o de
aproximarnos a la idea principal de dicho texto. A ver, veamos. Los rinocerontes son vigorosos animales. Son vigorosos animales salvajes de piel gruesa. Miden hasta 4 metros de largo y 2 de alto. El rinoceronte de Asia tiene 2 cuernos en la nariz, a diferencia del rinoceronte de África, que tiene solo uno. Pertenecen al género de los mamíferos perisodáctilos de las regiones cálidas de África o Asia. A ver, a ver. ¿La idea principal aparece en ese texto? No. Entonces, pero profesor, la parte inicial no será la idea principal. No. Esa parte inicial no es la idea principal. Esta parte inicial me dice una característica del rinoceronte, y es que es un animal salvaje con piel gruesa. Pero para que sea la idea principal tendría que resumir. Y el inconveniente acá es que no resume. Es que no resume. Entonces, como no resume, pues yo no puedo afirmar su carácter de importante. No me resume nada, da una característica, da 2 características. Entonces, no haber idea principal, ¿cómo se le dice al texto? Ah, pues fácil. Se le llama texto paralelo. Porque todas las ideas están a un mismo nivel de importancia. ¿Y por qué en ese texto todas las ideas están a un mismo nivel de importancia? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todas me hablan de características puntuales y específicas. No es como que una esté englobando a las otras. Entonces, ¿cuál podría ser yo que es la idea principal de ese texto? A ver, tenemos que pensar. Vamos a pensar, vamos a pensar. Idea principal de ese texto sería algo así como, más o menos, características esenciales del rinoceronte. O bueno, eso sería el tema central, vamos a transformarlo en idea principal. El rinoceronte tiene características anatómicas muy particulares. Bueno, ahí está. El rinoceronte tiene características. Ahí tienes el tiene, que es un verbo, características anatómicas, un predicado, y ya estaría, ¿no? Entonces, pero la cosa es que no está. Y como no está, yo no puedo afirmar que es un texto de algún otro tipo, excepto el paralelo, porque la idea principal debo yo ser capaz de deducirlo. Bueno, ojo, si en un examen de admisión te viene un texto paralelo, igual tienes que mentalmente tú construir dicha idea principal. No te queda otra, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo, tienes que intentarlo. Bien, ahora sí, muchachos. Vamos a continuar con 2 lecturas. Vamos a continuar con 2 lecturas. Tenemos acá el texto número 6 y tenemos el texto número 7. Son textos relativamente manejables, ojo, relativamente manejables, pero que tienen varias preguntas, porque son 5-5. Recuerda que en el examen de admisión, es un repaso, falta un mes, creo, ¿no? Para el examen, sí, falta casi exactamente un mes para la prueba de admisión. Recuerda que te va a venir 9 preguntas de texto. No va a ser como el examen anterior virtual. ¿Ah? El examen anterior virtual te vino una pregunta. Una sola pregunta de comprensión lectora. Nada más. Eso es irrisorio. En el examen de ahora te van a venir 9. O sea, prácticamente lo que vamos a ver ahora, que son 10. Ah, no, disculpa, son más. Pues me estaba errando. Son más. Mira, es como leer ahorita 4 textos tipo, 5 textos tipo. Así que mejor todavía. Bien, muchachos, entonces vamos a trabajar esos textos a continuación. Por favor, texto número 6 y texto número 7. Para ellos ya saben que les voy a brindar unos minutitos para que puedan concentrarse, para que puedan estar tranquilos, en silencio, sin perturbaciones externas, esperemos. Y bueno, esperando también que la nota sea, digamos que una buena, ¿no? Nota decente. Bien, muchachos, ya saben, cualquier duda, pregunta, cuestión, interrogante, problema, incertidumbre, lo que sea, me lo preguntas, pero en este caso por el chat para evitar, porque bueno, voy a también yo guardar silencio para no interferir con su razonamiento. Muchachos, entonces, comenzamos ahora. Texto 6 y texto 7. Brevemente, ¿no? Texto 6 Arguedas, texto 7, pues acá lo tienes, ¿no? Andropausia. Bien, chicos, empezamos a leer. Adelante, todo suyo, a trabajar. Vamos.
Muy bien, chicos. Ya está. Vamos a empezar con la resolución de ambos textos, un poquito largos, muchas preguntas, pero tú sabes que al final todo es posible de ser resuelto. E iniciaremos en orden con el texto de Arguedas. Tú sabes que en Agraria, en el examen,
no te vienen imágenes, ¿no? Acá esto es simplemente de acompañamiento. Y el que vemos aquí pues es el escritor José María Arguedas, que fue incluso profesor en la agraria. Esa historia deben saberla varios de ustedes, ¿no? Que se mató en la misma universidad agraria, se metió un balazo en la cabeza, y es como que un personaje bastante ilustre en la historia de nuestra literatura. No sé si ahí en la agraria le habrán hecho algún recuerdo, algún busto, o algún aula de su nombre, porque a veces las aulas y las facultades tienen, pero asumo que sí, sí hay, ya, bueno, sí, más o menos, bueno, es lo esperable, ¿no? Es uno de los peruanos más importantes que han nacido en el siglo XX. Entonces, Arguedas es un personaje tremendo, clarísimamente es tremendo. Escribió muchas novelas y parte de bueno, lo que explica su genialidad es que él entendía realmente al Perú. Él entendía realmente lo que era el Ande, lo que era pues el poblador de esta zona, cómo percibía el mundo, cómo lo asimilaba y demás. Y todo eso se manifestó ¿dónde? En sus diversas novelas, que posiblemente si las agarras ahora y las lees, no te resulten como que muy entretenidas, porque yo más o menos conozco cómo son, ¿no? En general, pues la gente. No son novelas particularmente divertidas, con una trama que te engancha y te captura y tal, pero son novelas bastante realistas, tremendamente realistas sobre lo que es el Perú en lo profundo de su ser. Entonces, ¿qué novelas tenemos acá? Jaguar Fiesta, Diamantes y Pedernales, Ríos Profundos, Toda la Sangre, Zorra arriba y Zorra abajo, que quedó incompleta, y demás. A ver, Gabriel, sí tocó leerlas para ensayo. Ah, sí, leerlas enteras. Ah, eso sí es otra cosa. Leer entero una vez. Bueno, bien por ti. Debe ser para un público específico. Para un público que tiene intereses en la sociedad. Es para la gente que le interesa el funcionamiento de las sociedades realmente, sobre todo la sociedad peruana. Entonces ahí sí pues le encuentras un gusto, ¿no? Eh, sí, ya bueno. Ya, bueno, supongo que leí con I, ¿no? Yo leí El zorro arriba y el zorro abajo. Esa novela, como les digo, como dice el mismo texto, no está incompleta, pero básicamente pues muestra estas grandes contradicciones, ¿no? Entre los que están arriba, pues y los que están abajo, ¿no? Bueno, en fin, entonces Arguedas, el sexto es quizá la más... El sexto es la novela más accesible de todas, la más entretenida porque es bastante tosca, o sea, es una novela muy ruda, bastante fuerte en su temática. Y sí, es de todas estas quizá la más accesible, ¿no? La que te puede quizá como que cautivar ahí en el momento por lo fuerte de la trama. En tanto las otras son más de análisis, son más de contemplación, y son más de una lectura pausada, sosegada y preparada. Bien, ahora sí, muchachos, vamos con las preguntas, que es lo importante, ¿sí o no? Número uno. Lo que se destaca de las primeras novelas de José María Arguedas es su qué. A ver, ¿qué me dirías tú, futuro cachimbo agraria, futuro molinero, representante de la mejor universidad del Perú en las áreas relativas al ambiente y la agricultura? Ojo, ojo, mejor es el Perú en las áreas relativas al ambiente y la agricultura. O sea, a todo eso, ¿no? La B, la B. Ajá, la B me dice autenticidad. Profesor, y es que esto de acá es literal, porque mire usted, mire la línea número 8 o 9 del texto, me dice. Se aprecia el esfuerzo de José María Arguedas por ofrecer una versión lo más auténtica posible de la vida andina. Desde un ángulo interiorizado. Y la palabra interiorizado más adelante te la van a preguntar también, ¿sí o no? La palabra interiorizado más adelante es pregunta. Entonces, acá está, pues, ¿no? Acá está. Su primera novela, ¿no? Una versión lo más auténtica. Bueno, muchachos, excelente. Pregunta número uno, clave. Beso. Autenticidad. Excelente. Vamos 1-0. Pregunta número 2. Entre Arguedas y José Carlos Mariátegui, ¿qué existe? Esta es un poquito más complicada, pero igual creo que se puede responder, ¿no? Pero para ti nada que complicado. Lluvia de casas. Lluvia de casas. A ver, paralelismos y divergencias.
A ver, mira, acá está. ¿Dónde está, lo de José Carlos Mariátegui? Acá está. Y con la novelística políticamente comprometida de José Luis Alegría ofrece interesantes paralelos y divergencias. Y no solo con Ciro Alegría, sino también con qué? Con los planteamientos marxistas de José Carlos Mariátegui. Entonces, ¿dónde hay paralelismos y divergencias? Con Mariátegui y con Alegría. La pregunta es con Mariátegui, pero esto igual, no es lo mismo. La clave es casa. Ahora, pregunta para ti. ¿Qué significa paralelismos y qué significa divergencias? O sea, en el texto está, ¿no? Me lo dice así, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que haya paralelismos y qué quiere decir que haya divergencias? ¿Lo puedes interpretar de alguna manera o quizá no? A ver, don Edward, Juan, exacto, Jocelyn, exacto, perfecto. Perfecto, yo no puedo haberlo dicho mejor. Que existen contradicciones, o sea, divergencias, no necesariamente contradicciones, sino pensamientos distintos, diferentes, separados, y paralelismos que serían semejanzas, porque un paralelismo sí es una semejanza. Entonces, paralelismos, semejanzas, puntos en común, divergencias, puntos en contra, diferencias, distinción. Así que, oye, muy bien, genial, genial, excelente. Y una preguntita más. ¿Qué significa la palabra empírico en la alternativa de... ¿Recuerda alguno de ustedes qué quiere decir empírico? No sé si con el repaso lo habré visto en alguna clase. Muy bien. Señorita Ximena, Jocelyn, muy bien. Juan, excelente. Empírico es lo que se basa en la experiencia. Claro, esa es la mejor definición. Lo que se basa o lo que encuentra su raíz en la experiencia. Así que, claro, en lo vivido, ¿no? Por ejemplo, yo empíricamente aprendí a sacar dientes. Nunca estudié odontología, no soy dentista, nada de eso, pero observando, pues, ¿no? Un amigo que tenía, videos en internet, empíricamente aprendí cómo sacar dientes. Y bueno, ese conocimiento empírico hay en muchos lados, ¿no? Mucha gente lo aprende. Por ejemplo, el huesero. ¿Sabes lo que es un huesero, sí o no? El huesero tiene un conocimiento totalmente empírico, ¿no? El huesero no ha estudiado medicina, el huesero simplemente no le enseñaron algo por ahí, en base pues a algo netamente práctico, y te acomoda pues, ¿no? Lo que te has dislocado, pero no es un médico. A ver, ¿por qué es más práctica? Claro, así es, Claudia. También puede ser por habilidad. Sí, claro, es que en lo empírico la habilidad lo es todo. La habilidad lo es todo. Si tienes habilidad, vas a aprender. Vas a aprender. Entonces, es un factor relacionado. No es que sea sinónimo, pero es un factor asociado. Sigamos. Pregunta número 3. En los ríos profundos, en la novela esta de Arguedas, ¿qué se revela? O sea, ¿qué se muestra en los ríos profundos? A ver, chicos, chicos, ¿qué me dicen? Uy, no, ahora sí veo diferente. A ver, enano me dicen, pero luego me dicen la D. Luego me dicen la A. Y luego me dicen la E. Pero no es necesario spamearla. Una sola vez suficiente, mi estimado. Una sola y basta, ¿no? Uy, no, ya. Ahora sí, ya. Veo la lluvia de aviones. Lluvia de aviones. Como los que están bombardeando Ucrania en estos momentos. A ver. A de avión militar ruso. Está en la lectura, claro. Acá todo tiene que estar en la lectura, ¿no? Todo tiene que estar en la lectura. Veamos. Ríos profundos. Ríos profundos, referencia directa. Referencia directa. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? Acá está, mira. Acá está. Los ríos profundos, 1956. Sigues leyendo y veamos, ¿no? Me dice, la última es la novela, tal, ¿no? De todas ellas, o sea, de todas estas novelas, la obra que expresa con mayor lirismo y hondura el mundo mítico de los indígenas, su cósmica unidad con la naturaleza, la persistencia de sus tradiciones mágicas en los ríos profundos. El profesor, la A, el carácter mítico del mundo indígena, ya, o la D, también me decían a ver, quiero ver qué alternativa, se me apareció la A, me dicen la A, la D, la D.
Las diferentes ideologías del poblador andino. Pero diferentes ideologías sería como que el poblador andino tiene entre ellos diferentes perspectivas de vida. Y no hay tanto acá una diferencia, sino más bien hay como que una similitud entre el mundo andino. ¿Y cuál es esta? Pues una en la cual se revalora toda esa perspectiva mítica que hay en torno al hombre del Ande. Y eso es lo que aparece primero mencionado también. Por ello, la respuesta es avión, el carácter mítico del mundo indígena. Ahí está, excelente. A ver, uy, wow, a ver, el chat se me ha pasado. A Frozen, bueno, es la verdad, ¿no? Desde cuándo qué, Juan? Lo de Rusia, eso, desde hoy en la madrugada. Bueno, desde ayer en la noche. Por eso, ¿sabes que también hay veranitas en ese salón? Ah, sí, 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 Pedro. Me lo comentaron. Bueno, me pareció bastante curioso, ¿no? Pero sí, ustedes sabían eso, ¿no? Ah, quizá no estaba, Pedro. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de malo que haya veranitos en el salón? O sea, no lo vas a discriminar, ¿no? O los marginamos. O actuamos como si fuésemos, no sé, un Hitler del conocimiento. No necesariamente, ¿no? Acá, pues para mí todos son casi lo mismo, ¿no? Son personas, tienen las mismas facultades cerebrales. Además, verbal, como te digo, ¿no? Felizmente verbal no es un curso muy complicado. Felizmente no es un curso muy complicado. No iba a ese punto, pero bueno, normal, o sea, pero me lo dice, ¿no? Normal, normal. Pero si sienten que exageren algo, igual dígamelo, ¿no? O sea, acá estamos para dosificar. Solito se aparta. Bueno, eso ya es otra cuestión. A ver, siguiente pregunta, número 4. La alternativa que mejor resume la lectura, esa es la pregunta típica, esa es la que sí o sí te va a venir, ¿no? La alternativa que resuma, o sea, tema central. A ver, pregunta 4. ¿Cuál es el tema central? Claramente tiene que estar Arguedas en la clave, ¿no? O sea, claramente, ¿no? Por eso no puedes ni marcar ni la B ni la E. O sea, es imposible que sea la B y la E, porque no es Arguedas. Arguedas es el tema básico acá. Casa, 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 XD, casa. Ajá. A ver, la C. Casa, casa. Características de la novelística de Arguedas. Tienes Arguedas, tiene sus novelas, y más importante aún, ¿qué es lo que diferencia a Arguedas de Vargas Llosa? ¿Qué es lo que diferencia a Arguedas de Ribeiro? ¿Qué es lo que diferencia a Arguedas de Vallejo, de García Márquez, etcétera, de tantos? Tienen sus peculiaridades, es decir, estas características tan específicas en la obra de Arguedas. Pues este texto se centra en todo ello, en brindarme y en plantearme todo aquello diferencial que hay en la obra de Arguedas y que lo convierte en lo que es realmente, ¿no? La clave es muy bien casa. Ahí está. Características de la novelística de José María Arguedas. En la parte final del texto me lo resume muy bien. Además, ¿no? Mira, su mérito es presentar todos los matices de un Perú andino en intenso proceso de mestizaje. Porque el Perú realmente andino está en proceso de extinción. Muchachos, deben ustedes haberse dado cuenta, ¿no? Cada vez menos gente habla quechua, se están perdiendo las costumbres. Probablemente tu familia es de la sierra, pero tú hablas quechua, o tú hablas, no sé, no, tú comes tu cuchacá, o tu papa, o tu maíz, así, religiosamente todos los días. O sea, muchas cosas que se están perdiendo, ¿sí o no? Entonces, eso es parte del proceso de mestizaje que vive el mundo andino con el mundo de Lima, con el mundo de la costa. Y mostrarme ese mestizaje, mostrarme esa desaparición del Ande, es lo que hace Arguedas. Es lo que hace Arguedas. Y ahí está su valor, ¿no? Muy caro, bueno, el cuy es caro. Manan es no en quechua, para los que no saben. Claudia, ¿por qué vienen a la ciudad? Bueno, sí, porque vienen a la ciudad. Es que es así, es un proceso inevitable. Aparte, no solamente porque vienen a la ciudad, ya el mismo Andes se está modernizando, ¿no? Número 5. En la lectura, la palabra interiorizado adquiere el sentido de que, a ver, acá está, ¿no? ¿Dónde está? Hoy no lo resalté, pero por acá está. Desde un ángulo interiorizado. Arguedas me da una visión, una versión del mundo andino desde un ángulo interiorizado. O sea, ¿ha de aviones rusos también? ¿Otra vez aviones rusos? ¿O dedo? Sociohistórico, subjetivo sociohistórico. Miren, muchachos, vamos a pensar. Cuando me dice un ángulo interiorizado, o sea, hace referencia al interior, ¿sí o no? Vale la redundancia, a lo que está dentro de él. O sea, a lo que piensa, a lo que considera, a lo que él personalmente cree. Por ejemplo, yo te puedo decir, ¿no?
Internamente, profesor, yo creo que esta persona, la verdad, es mala. O sea, es lo que yo pienso, ¿no? Que esta persona es mala, que esta persona es perjudicial para mí. Es lo que yo pienso. Otros pueden pensar distinto, pero mi perspectiva interior, mía, es esta. Entonces, la pregunta es por el sentido, o sea, por el equivalente a lo interiorizado, sería a lo que él personalmente piensa. ¿Y cómo llamas a lo que alguien de por sí, él o ella, piensa para sí? No, yo se le dice subjetivo. Eso es claro, justo la clave que me están diciendo al inicio algunos, lo subjetivo. A ver, muchachos, vamos a aclarar esos dos conceptos que son muy importantes en el curso. Lo subjetivo y lo objetivo. ¿Qué es lo subjetivo? Subjetivo es lo personal, es lo individual, es lo que uno particularmente considera, piensa o cree. Esto se puede aplicar mucho, por ejemplo, a la belleza, ¿no? Por eso yo creo que esta canción es muy bonita. Es una canción muy bonita y me hace escuchar, pues, no sé, un poco de nu metal. Entonces, ya, ¿no? Para ti es bonito, pero para otro quizá no lo es. Para otro a lo mejor es ruido. Es ruido, es desagradable, es estridente. Entonces, respecto a la belleza de una canción, uno puede emitir ¿qué cosa? Una opinión subjetiva. ¿Y lo objetivo qué es, profesor? Pues en lo objetivo no hay opinión. En lo objetivo se describe a algo tal como es. Por ejemplo, si yo te digo, miren muchachos, este PDF es blanco. ¿Alguien me va a discutir que el PDF acá que tú ves en tu pantalla es blanco? No, ¿sí o no? Todos estamos de acuerdo en que eso es blanco y que las letras están en negro. O alguien me va a decir, no, profesor, la letra no es negra. La letra de Mariana, no, nadie. Es en lo cual todos estamos de acuerdo, porque es algo evidente y es algo real. Entonces, lo objetivo es eso, aquello en lo cual todos vamos a estar de acuerdo. Pero Arguedas me brinda una perspectiva objetiva, no, es una perspectiva interiorizada, o sea, que parte de su interior, que parte de lo que él personalmente cree, de lo que él personalmente considera. Y eso, pues, es lo subjetivo. Es totalmente lo subjetivo. Por eso la clave acá, muchachos, es subjetivo. Objetivo sería el antónimo. Sería el antónimo. Mucha bulla, al igual que el reggaetón. Claro, el reggaetón también, a algunos les gusta, a otros no. O sea, si te gusta, no es una opinión netamente subjetiva. O sea, no es que el reggaetón sea malo per se. Decir que el reggaetón no es música, es una opinión totalmente subjetiva, porque es lo que tú crees. Para otros el reggaetón es lo mejor que le ha pasado a la música latina en los últimos 30 años. Así que depende, ¿no? Bien, sigamos. Pregunta número 6. De acuerdo a su contenido, el texto puede ser clasificado como un texto, o valga la redundancia, como un texto de que Edward y las leyes estéticas. Ah, ya, ese es otro debate. Ese es otro debate. Eso ya es mucho más largo y si me pongo a hablar de eso ya se nos va a ir, literal se nos iría la hora. Casa, casa, uy, no, a ver, casa o enano. Ah, ya, esa pregunta sí te puedo pasar un poco que quizá vaya a cerrar. ¿Expositivo o de crítica literaria? Ujú, ya. Chicos, miren, la clave es casa. Para que la clave sea enano, hay que cambiar un poquito la pregunta. Para que la clave sea enano, no, es más, espera, espera, espera. Ni siquiera, oye, enano no puede ser, ¿ah? Para empezar, la E ni siquiera puede ser del todo, ¿ah? Porque el autor está brindando su perspectiva sobre la obra de Arguedas. O sea, es un texto argumentativo. Sería un texto argumentativo en todo caso. Pero ya, vamos a ponerlo así. Para poder considerar la E como respuesta, debería decir de acuerdo con su intención. No, normal, esa es una pregunta, es un tema que creo que no hemos visto. Así que ahorita se los aprovecho en explicárselos, ¿no? No hay ningún problema. Recuerda, estamos acá para aprender. Intención. Chicos, miren, cuando te preguntan por la intención del autor con el texto, tú solamente vas a marcar tres posibles claves.
Tres posibles claves, ¿ah? Cuando la pregunta es por intención, me vas a marcar expositivo, me vas a marcar argumentativo y me vas a marcar narrativo. Descriptivo, eso no es una pregunta. Una de esas tres. Expositivo, narrativo o argumentativo. El expositivo presenta información así de forma neutra y amplia. El argumentativo defiende una idea y el narrativo obviamente cuenta una historia. Entonces, esas tres posibles claves son para cuando me preguntan por la intención del autor, por su intención. ¿Qué es lo que quiere? ¿Exponer, argumentar o narrar? Nada más. A veces en vez de expositivo, disculpa, en vez de expositivo te dicen informativo. Es lo mismo. Expositivo o informativo es lo mismo. Pero son básicamente estas tres. Ahora, la pregunta acá no es por la intención. La pregunta es por el contenido. O sea, es mucho más fácil todavía. Ese texto es básicamente ¿qué? Literatura. Pero ¿es cualquier literatura? No, es análisis literario, ¿cierto? Eso es análisis literario. ¿O ese texto lo puede escribir cualquiera? No. Para escribir ese texto tienes que haber leído a Arguedas. Y no solo leído, tienes que haber profundizado en su pensamiento. Así que la clave, chicos, chicas y chiques, sería casa. Crítica literaria. Por la crítica, por la valoración, por la percepción del autor del texto respecto a la obra de Arguedas. Clave, casa. ¿Se entiende? Espero haberme hecho entender. Espero haberme hecho entender con la pregunta en sí. Ojo, si me preguntan por intención, ahí sí, las tres que te di, ¿no? Positivo, argumentativo, narrativo. Por la intención, por algún sinónimo, objetivo, propósito, lo que quieras. Pero cuando es por el contenido, si es por contenido, tú me respondes filosófico, literario, biológico, químico, bélico. Uf, hay tantos temas, ¿no? Como curso, ¿no? Religioso, sociológico, antropológico, ambiental, ¿no? Tanto. Pero acá no es por el, no es disculpa, acá es por el contenido, justamente por ello debemos enfocarlo. Filosófico no es, científico menos, expositivo sería para otra pregunta. Y literaria está bien, pero comparándolo con crítica literaria es más específica la C. Por eso esa es la clave. Ahora, es una pregunta muy complicada y si te viene ya más o menos sabes cómo trabajarlo, ¿no? Texto número 7. A ver, ese texto es bien interesante, porque, bueno, mira, curiosamente acá en la imagen lo ves, curiosa la imagen, ¿no? Mira, ahí se ve, son dos abuelitos, abuelito a la izquierda y abuelita a la... Bueno, son abuelitos, ¿no? Pues se ven bastante bien, ¿no? Y aquí el factor es la edad, la edad. En las mujeres, sabes que las mujeres no siempre van a poder tener hijos, por eso a veces pues como que llegan a los 30 y algunas pues ya quieren formar familia, quieren casarse, quieren tener hijos, todo eso, ¿no? Porque la mujer llega a un periodo de su vida que es entre los 40 y los 50, en la cual entra en algo llamado menopausia. ¿Y qué pasa en la menopausia? A profesores que deja de ovular, por ende deja de ser fértil, y eso conlleva cambios hormonales y cambios en su forma de ser, cambios en su comportamiento. En el varón no hay exactamente una menopausia, pero sí hay algo semejante, hay algo parecido. ¿Y cómo se le llama? Bueno, el mismo texto que lo dice acá, andropausia. ¿Andro para qué? ¿Te acuerdas qué es andro? ¿Te acuerdas qué significa andro? ¿Se acuerdan? Es una raíz de algo. Creo que lo vimos en el tema de etimología. Varón, exacto, varón. Hombre pero varón, ¿ah? Joana, hombre pero varón, o sea, no, porque hombre también recuerda que puede ser ambos, ¿no? En este caso es hombre-varón. Sí, la andropausia. Para mujer, ¿te acuerdas? Oye, dime que te acuerdas, ¿ah? Por favor, dime que te acuerdas cuál es la raíz para mujer. Uf, menos mal, gracias. Juan ahí defendiendo al salón, repaso verano. Gino o gine. Gino o gine. O gineco también puedes verlo así. Bien, entonces, Juan es de veranito, ¿no? Sí, Juan es de veranito. Entonces, chicos, este texto me habla de la andropausia. Genéricamente, ese es como que el gran tema del texto. Ahora, si lo has leído bien, yo estoy seguro que puedes decirme cuál es la otra palabra que el autor emplea para reemplazar para como equivalente a andropausia. Aquí en el texto aparece otra palabra equivalente a andropausia. ¿Sí o no? ¿Cuál es? Nuevamente, Juan, veranito, alumno de veranito.
Climaterio, exacto, exacto. El climaterio masculino. Lo dice acá, pues, ¿no? Acá lo dice. Ven ahí, señorita Selena también. Es un crack, ¿sí o no? Acá está, mira. Acá está. El climaterio masculino. Ahí está. Crack de cracks. Muy bien. Entonces, muchachos, un texto amplio, pero cuyo eje central es el climaterio masculino, también llamado andropausia. El varón también pasa por cambios. Ahora, obviamente, pues no son esos cambios tan, como que tan impactantes que suceden en la mujer, pero son cambios. Bien, muchachos, ahora sí, son, ¿cuántas preguntas? 8 preguntas. Vamos, llegó tu momento de brillar. Número 1. Esta pregunta es un insulto, ¿no? Esta pregunta es un insulto. Literalmente solo tienes que haber leído el texto, ni siquiera analizado, ¿eh? Haberlo leído para responder, ¿sí o no? ¿Cuál es la clave? Pregunta número 1. Ahí está. Clave, enano. Enano, enano. Muy bien. Enano, climaterio masculino. El climaterio masculino también llamado la andropausia, ¿sí o no? Ahí está. Muy punto directa, sencilla. No hay mucho análisis que hacer acá. Profesor, esto me preguntaron en otro salón. ¿Qué significa virilidad? Juan, vamos, Juan. ¿Qué es virilidad, Juan? ¿Estás ahí, no, Juan? No te habrás sido, ¿no? A ver, vamos. Sigue defendiendo tu salón. Uy, nada, se quedó callado. O quizá está buscando en Google. Ya, quien sea. A ver, uy, relativo al libido masculino. Eso me suena. Relativo, sí, está bien, está bien. No necesariamente al libido, ¿ya? Pero sí, también tiene esa excepción de relativo al libido masculino. Mira, el mejor el sinónimo más sencillo y más directo que podemos tener de virilidad es masculinidad. Característica del hombre, claro. Básicamente eso, Guadalupe, es característica del hombre, o sea, masculinidad. Masculinidad. Por eso cuando te dicen, ¿no? Miembro viril, ¿qué te están diciendo? Ah, por eso es miembro viril, profe. O sea, el miembro masculino, el miembro del varón. Cuando te dicen, por ejemplo, profesor, mi compañero tiene una voz viril. ¿Qué dice que tiene una voz viril? Ah, profe, que su voz es una voz gruesa, es una voz fuerte, es una voz de macho. Entonces, si quieres, también puedes ver viril como macho. Claro, macho obviamente es un término coloquial, ¿no? Pero que puede encajar en ese sentido, a macho, viril. Bien, sigamos. Pregunta número 2. La idea principal del texto es, a ver, ¿cuál es la idea principal de este texto? Claramente asociado al tema, ¿no? O sea, tienen que incluir el tema. Tienes que incluir el tema. Enano, 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 avión. Uy, ajá. Pero en la A hay un problemita, ¿no? En la A no está el tema básico. ¿Cuál es el tema básico? El climaterio masculino, o también llamado andropausia. ¿Y en la A aparece ese tema básico? No, profesor. Recuerda, el tema básico, no te olvides nunca, ¿ya? Nunca. Hasta que ingreses. Es más, hasta que después que ingreses, no te olvides. El tema siempre va a ser parte de la idea principal. Va a ser parte de. Tú no puedes tener la idea principal sin el tema. No puedes. Eso es como, no sé, pues, ¿no? Es como que, no sé, no es como un pez que no sepa nadar, ¿no? No, no puede ser. Entonces, la idea principal debe contener el tema necesariamente. Necesariamente. Y ese es el problema con la A. Que está bien, hay efectos, en el texto me habla de efectos, de testosterona, hay problemas de salud, pero no está el tema básico que es el climaterio masculino. Por eso, para aquellos que marcaron la A, o que marcaron la B, o que marcaron la D, pues ahí pierde, ¿no? La clave sería enano. El climaterio masculino origina el decrecimiento de la potencia sexual, generando determinados trastornos anímicos. Porque hay una curiosidad, ¿no? No es que el varón deja de ser fértil. El varón, ustedes varones que me están escuchando, yo, vamos a ser fértiles hasta prácticamente el día de nuestra muerte. Mira Melcochita que sigue teniendo hijos. O sea, Melcochita tuvo sus últimos hijos 80, creo. Entonces, el varón, como que, bueno, vamos a decir que felizmente puede tener hijos hasta cuando pueda. La cuestión es que va a llegar un momento en el que
su aparato no va a funcionar. Y ese es el problema, pues. Que imagina que el varón está ahí, quiere, oye, ya llego, tengo 60 años y quiero tener mi hijo, pero ¿qué pasa? No funciona. Entonces ya no le funciona. Y si no le funciona, tú sabes porque el varón necesita que le funcione para que tenga hijos, si no, no hay nada, ¿no? Entonces, pues ahí ese es el inconveniente, ¿no? Ese es el inconveniente. Así que ahí está el factor. Muy bien. Pregunta 2, clave, enano. Ahí está. Bien, 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 bien. Bueno, ustedes lo ven como broma, ¿no? Porque todavía son jóvenes, pues ustedes más bien como que derrochan energía. En cambio, pues ya cuando avanza la edad, ahí ya te quiero ver bromeando ya. Ahí te quiero ver bromeando, haciendo tu chiste. Ahí sí, ahí vas a ver, ahí vas a sentir en carne propia lo que es perder la energía y el vigor. Bueno, por ahora estamos jóvenes, ¿no? Así que todavía tenemos potencia y energía. Bien, sigamos. Pregunta número 3. Edward, profe, pero también hay adolescentes impotentes. Ah, bueno, de haber hay, ¿no? Pero eso es muy raro, ¿no? Ya, si eres adolescente y eres impotente, ya, ¿qué te puedo decir, no? O sea, debe ser por algún otro factor, quizás psicológico, ¿no? Pero no, es cierto, de poder haber, puede haber, ¿no? Así que tampoco hay que burlarlo, ¿no? Bueno, en fin. Pregunta número 3. El título más adecuado para el texto es... Vamos, otra vez, título. El título, la idea principal y el tema son hermanitos. Estos de acá son hermanitos. Están asociados los tres. Tiene que ser algo muy semejante a lo anterior. Cuidado, Pedro, ¿ah? Yo sé que la pandemia ahora como los tienen encerrados, ahí que estarán haciendo pues en su cuarto encerrados. Aparte de estudiar, ¿no? Avión, avión, avión. Ajá, avión. El climaterio masculino, y bueno, de nuevo, el climaterio masculino o la andropausia debe estar en la respuesta. Eso no aparece ni en la D, no aparece donde, no, en las demás se aparece, profesor. Acá está, mira, climaterio, climaterio, climaterio y climaterio. Pero hay una cuestión. El texto me habla de este climaterio y mayoritariamente en lo que genera en el varón, es decir, en los efectos que tiene, en lo que produce. ¿Por qué no puede ser la E? Ahí, señorita Jocelyn, voy a tener que contrastar su respuesta. Porque en la E se centra en un efecto en particular, que es la impotencia sexual. Que está bien, es un efecto, pero ¿es el único efecto? No. Decrecimiento de la virilidad, también es otro efecto. Cuestiones anatómicas, también es otro efecto. Estado de ánimo, también es otro efecto. Sistema circulatorio, hormonal, son otros efectos. Entonces, mira, depresión, irritabilidad, pérdida de sensación. O sea, hay muchos efectos, muchas consecuencias de perder de perder la virilidad, de entrar en el climaterio. No, o sea, la impotencia sexual es un factor importante, pero tampoco es el principal. Además, al marcar la E no estaríamos resumiendo bien la lectura. Recuerda, ¿qué es lo que quieres tú hacer? Resumir la lectura. Por eso, esta paladita mágica de acá, efectos, por más chiquita que sea, me resume el texto de una manera casi, casi, casi absoluta. La clave es avión, es avión, efectos. Acá sí, pues un poquito más complicado que el anterior, ¿no? Porque el tema está en varias alternativas, pero la D y la E pecan en que me muestran cada una un efecto, cuando en sí esta situación tiene varios y diversos efectos, no solamente orgánicos, sino también psicológicos. Y bueno, al final lo psicológico también pesa, ¿sí o no? La depresión es bonita, ¿no? Bueno, yo no sé si tú ahora estás deprimido, pero que te dé depresión porque no funcionas es grave, ¿no? O sea, es feo. Bien, pregunta número 4. Señale lo correcto. Claro, las afecciones mentales son feas. Psicosomático, ¿no? Que afecta, incluso afecta el cuerpo, claro. A ver, beso, 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 beso. Lo correcto, beso. Ujú. La B. Me dicen que la B. ¿Todos estamos con la B? ¿O alguna otra perspectiva por ahí? No sé, digo yo, quizá, quién sabe. O la C. Claro, profe. La C.
Y es que ahí ya, mira, pues su compañera ya me ahorra la explicación. O sea, ustedes se podrían enseñar entre ustedes también, yo estoy seguro. Me ahorra la explicación ahí su compañera, porque es que claro, ¿no? ¿Qué dice la alternativa C? Dice la diabetes y niveles bajos de colesterol. Niveles bajos, bajos. Pero en el texto, ¿qué dice? Niveles altos. Ahora, ¿dónde está? No sé, me pierdo un poco, pero por ahí está. O sea, búsquenlo. Mira, busquen esa parte nuevamente. No la encuentro ahorita, pero por ahí está. Niveles altos. ¿Dónde está? Acá está, mira, acá está, lo encontré. Niveles altos de colesterol. Entonces, si una partecita ya está mal, todo está mal, chicos. Eso también acuérdense en su examen, ¿no? Si una parte está mal, todo está mal. Pedacito está mal, todo es incorrecto, todo es falso. Así que, definitivamente, no puede serlo así. No puede serlo así. ¿Qué me dice la B? No son pocos los hombres que pueden tener hijos después de los 70 años. No son pocos. Mira esta parte de acá. A ver, voy a resaltarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, parte final del segundo párrafo. Esta etapa, además, no guarda relación con la fertilidad, ya que muchos hombres pueden tener hijos incluso después de los 70 años. Muchos hombres, o sea, la mayoría, puede tener hijos incluso después de los 70 años. Entonces, ¿qué me dice la B? La B está parafraseando, ¿sí o no? No son pocos los hombres que pueden tener hijos después de... Porque no son pocos. Hay por un varón ¿no? bien parado, bien formado y te puede hacer un hijo, ¿no? La clave es la B. Muy bien. Pregunta 4. Beso. A ver, Pedro, profe, pero se puede prevenir haciendo ejercicio. Claro, todo eso se puede prevenir, alimentándote bien, no bebiendo alcohol. Mira, ese es un factor, ¿no? No beber alcohol ni fumar. Beber alcohol y fumar te degrada el cuerpo. ¿Sabes eso? ¿No? Yo te he hablado ya de eso. Beber alcohol y fumar te degrada el cuerpo, te hace envejecer mucho más rápido. Y en el varón, 60 años, 50 años, va a haber algo que ya no va a funcionar en ti. Y bueno, ¿no? Y si eso no funciona, pues, pues tú sabes, ¿no? Una pena. Bueno, en fin. Pregunta número 5. Los factores que impiden el funcionamiento óptimo del sistema circulatorio producen problemas de qué? Si a los 30 ya se ven viejos, es cuando abusan, pues cuando abusan, el cuerpo no aguanta. El cuerpo no aguanta. Hasta cierto punto nomás. Avión, avión, avión. A ver. Disfunción eréctil o casa de crecimiento de hormonas masculinas. A ver, o disminución de la virilidad. Ya veo por qué has marcado cada una, en dónde radicarían tus errores y cuál es la clave. Pero interesantes las tres alternativas, ¿eh? Disfunción eréctil, de crecimiento de las hormonas masculinas, disminución de la virilidad. A ver, la pregunta es específica. ¿Específica por qué? Porque me dice los factores que impiden el funcionamiento óptimo del sistema circulatorio. Vamos a buscar acá. Sistema circulatorio, acá está, mira me dice, voy a resaltarlo. La disminución de la hormona masculina si no obedecen también a factores que impiden el funcionamiento óptimo del sistema circulatorio. ¿Cuáles son esos factores? Acá están, ¿no? Diabetes, arteriosclerosis, hipertensión, tabaquismo, niveles altos de colesterol en la sangre. Ejemplo, contribuyen a la disminución de qué cosa? De la potencia sexual. Profe, disminución de la potencia sexual. Las hormonas, es que hay otro factor, las hormonas tú no las puedes controlar. Por más que tú seas un alcohólico, un fumador excesivo, que te fumas pues 3, 4 cajetillas al día, tus hormonas van a estar ahí. Acá la cuestión no es con lo hormonal no se toca, eso es producto de la edad misma, no con esos factores que afecten, no. Por eso las hormonas acá no vienen a colación. Como en la mujer cuando llega a la menopausia, sufre un bajón de cierta hormona, pero no porque haya consumido algo tal, sino por su mismo avance de la edad. Entonces, la hormona acá no tiene nada que ver. Muchachos, ahora la pregunta del millón ¿es lo mismo disfunción eréctil que disminución de la virilidad? ¿Es lo mismo? Mira bien, ¿ah? No, profe, por algo lo está preguntando. No es lo mismo. Por ejemplo, profe, yo descubrí ahora, a mis 16 años,
que soy gay. Voy a salir del armario, profesor. Yo soy gay. Es más, quiero ser mujer. No solo soy gay, quiero ser mujer. Odio este cuerpo en el que nací. No siento que mi esencia y mi personalidad sea compatible con este cuerpo de varón que me dio Dios. Para ello voy a recurrir a la ciencia, profesor. Voy a tomar mis hormonas y voy a convertirme, no sé, pues no, me llamo Adrián en Adriana, o no sé, me llamo Gabriela en Gabriela, o algo así, ¿no? Entonces me quiero cambiar. Entonces, profesor, ¿qué va a haber ahí? ¿Qué va a haber ahí? Va a haber una disminución de la virilidad, porque tu masculinidad, o sea, tu cualidad de masculino va a disminuir, ¿sí o no? Va a disminuir, ¿por qué? Porque te quieres transformar, pues. ¿Eso quiere decir que vas a pensar, que va a disminuir tu potencia sexual? No, ¿cierto? ¿Qué me dice la E? Disminuye mi virilidad, mi cualidad de varón. Pero eso es una cosa, que por ejemplo en el gay hay una disminución de la virilidad porque el gay, pues, digamos, el transexual no quiere ser varón, quiere volverse una mujer. Entonces, en el varón, ¿qué cosa es lo que se da? Específicamente, una disfunción eréctil. O sea, que su potencia sexual, es decir, que su aparato masculino, su aparato reproductor sexual masculino, no funcione bien. Por eso, ¿qué es más específico decir? ¿Disminución de la virilidad o disfunción eréctil? Claramente es disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque es más preciso. Es más preciso. Nuevamente, A de aviones rusos surcando el cielo ucraniano. Ahí está. Y disminución de la virilidad, por ejemplo, lo ves en varios lados, ¿no? Cuando una persona quiere cambiarse de sexo, cuando se vuelve gay. Hay muchas situaciones en las cuales tu virilidad puede disminuir, puede hacerse menor, ¿cierto? Bien, pregunta número 6. Pregunta número 6. Los trastornos que padece el hombre en esa etapa son más sutiles que los que padecen las mujeres. ¿Por qué? Sutil significa delicado, más suaves, más ligeros, no tan intensos. ¿Por qué son son más sutiles? Dedo, dedo, dedo. Descenso gradual de la testosterona. Y es que el texto comienza así, ¿sí o no? El texto comienza así. Mira la parte inicial del texto. ¿Eh? Mira voy a resaltarla. Desde la cuarta o quinta década el hombre presenta una disminución paulatina de la testosterona. Paulatina. ¿Qué significa paulatina? A ver, en palabras simples. En palabras que entendería cualquier, no sé, cualquier persona. ¿Qué significa paulatino? Gradual. ¿Qué significa eso? A través del tiempo, no, Pedro. O sea, sí, pero falta un factor importante. Exacto, así es, Gabriel, Joana, muy bien, ¿qué es lento? ¿Qué es poco a poco? Poco a poco. Por ejemplo, profesor, mi preparación para la universidad debe ser gradual, debe ser paulatina, porque yo del colegio no salí muy bien, profesor. O sea, yo sé que debo pasar por un verano, por un anual, por un regular, por un repaso, por un regular, por un repaso, por un regular, por un repaso, e ingresar. O sea, es una preparación paulatina, gradual, poco a poco. Entonces, aclarando, ¿eh? Aclarando. La respuesta sería, ahí está, dedo. Descenso gradual de la testosterona. Sin miedo al éxito, claro, no hay que tenerle miedo al éxito, chicos. No hay que tenerle miedo al éxito. Pregunta número 7. La disminución de la libido y la potencia sexual no conducen al hombre a qué? Pregunta interesante. ¿No conducen al hombre a qué? Claro, en el hombre, pues, profesor, mire, yo ya tengo 50, 60 años, ha bajado mi deseo sexual, ha bajado mi potencia sexual también, ya no paro, pues, no tan ahí como antes, ¿no? Tan detrás de como antes. Pero ¿qué cosa no necesariamente baja? Exacto, muy bien. La esterilidad. No es que te vuelves estéril, no te vas a volver estéril. O sea, puedes hacer, ¿no? Como le dicen, ¿cómo le dicen cuando, si quieres tener un hijo, inseminación artificial? Ahí está. O sea, igual vas a poder, ¿ah? Igual vas a poder. Inseminación artificial ahí y ya normal. A pesar de que orgánicamente no funciones, ¿no? O sea, tu aparato no funcione. Siempre estaría inseminación artificial. ¿Por qué? Porque no vas a haberte vuelto estéril. No, 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 no. En cambio, ¿a quién sí le pasa la esterilidad?
a la mujer. En la mujer sí disminuye, pero ¿sabes qué es lo curioso? Creo que el texto no sé si lo dice o no lo dice. En la mujer la esterilidad desaparece, o sea, disculpa, se vuelve estéril, pero la libido aumenta. Es curioso en la mujer, el deseo sexual aumenta cuando entra en esa etapa de la menopausia y después. Como que tiene más, tú sabes, pues, ¿no? Un poco más de deseo. Bueno, pues, ¿no? Curiosidades de la vida, ¿no? Justo cuando deja de ser estéril, ahí ya quiere un poquito más de acción en la vida. Bueno, en fin, ¿no? Cuestiones. Chicos, sinónimos de libido que recordar. Dame, sin buscar en Google, ¿ah? Sé sincero, todos los sinónimos de libido que recuerdes. A ver, sorprende a tus compañeros de verano. Sorprende a tus compañeritos de verano que están acá aprendiendo. Concupiscencia, mira, ay, es excelente, Juan Edward, muy bien, concupiscencia. Salaz, hay que hacer una aclaración ahí, señorita Daniela. Como he pedido libido, sería salacidad. Salacidad. Pero salaz es lujurioso, ¿no? O sea, está bien, ¿no? Pero ahí con la cuestión de la categoría gramatical sería salacidad. Entonces, aclarando ahí ese detalle. Lubricidad también lubricidad, muy bien, Juan. Libido, no, calenturiento es muy genérico. Obscenidad no es algo necesariamente sexual. Calenturiento es muy... no, libidosidad no, libido nomás. Libido es suficiente. Lujuria nadie me ha dicho, creo. Porque nadie dice lujuria porque es muy evidente, ¿no? Bueno, puede ser lujuria. Lascivia, claro, la forma en sustantivo, bien ahí Pedro, lascivia, Jocelyn, sería lascivia, ¿no? Lascivo es el adjetivo, ¿no? Ahí aclarando. A ver, acá hay un detalle. Vamos a empezar con adulterio. Adulterio no. Adulterio es no respetar el contrato de matrimonio. No respetar el contrato de matrimonio. Eso es, aparte, es una cuestión legal, ¿no? Ética, pero no. Fornicación es el acto sexual fuera del matrimonio. Nada más. No es, yo estoy preguntando por deseo sexual intenso. Y fornicación no es eso. Claro, la libido puede llevarme a la fornicación, pero no es lo mismo. Hay una razón de causa-efecto. Por ahí también vi algo más vi por acá. Erotismo. Erotismo no es lujuria. Erotismo es toda la actividad cultural que hay alrededor del sexo. Porque tú sabes que los seres humanos no somos como los perritos de la calle que están andando por ahí, el perrito va y ya, pues no, luego se retire y ya, normal. No, en el ser humano hay toda una, ¿qué cosa? Hay toda una práctica detrás, ¿sí o no? Hay toda una, por decirlo, pues como todo un comportamiento, toda una serie de actividades que debes realizar para llegar al sexo, ¿sí o no? En el ser humano es así, no es de frente. ¿Cómo se le llama a toda esa cultura que hay detrás del sexo? Se le dice erotismo. Se le dice erotismo. El ser humano es así. El ser humano no es como un animalito que va y de frente, no. Necesitamos, ¿sí o no?, preparar el terreno, ¿cierto? Todo eso entra dentro del erotismo, de las prácticas eróticas. Entonces ahí aclarando qué quiere decir realmente el término erotismo, la estimulación y todo eso, pues, ¿cierto? Saben a lo que me refiero, ¿no? Aunque sea teóricamente. Bueno, y la última pregunta, muchachos. La última pregunta. De acuerdo a la ubicación de la idea principal, contenido temático y tipo de discurso, el texto es respectivamente ¿qué? A ver. Así es, exacto. Es un texto que simplemente presenta información, no, el autor no está dando opinión, así que tipo de discurso, intención. Ah, por cierto, creo que no te dije eso, ¿no? Intención también se le ve como tipo de discurso. Sí, sí. Creo que eso no les mencioné. Por la intención es tipo de discurso. Claramente es expositivo, no hay otra, ¿no? Contenido temático es ciencia, porque es un problema médico, anatómico, y la idea principal está aproximadamente por la mitad, ¿no? La rep que está por acá a partir del tercer párrafo. La clave, chicos, muy bien, y cerramos bien la clase de hoy, es dedo. Bien, muchachos, son exactamente las 11:45 de la mañana y eso quiere decir que la clase se acabó. A ver, un poco complejo. Cuando veamos otro texto más, voy a incidir
en cómo reconocer la idea principal. O sea, directamente lo vamos a leer y ahí vamos a ver de forma práctica cómo hacerlo. Y aparte que explico algunos puntos, porque responderte ahorita sería muy, muy pobre mi respuesta, así que creo que no es lo mejor. Muchachos, bueno, me despido. Como siempre, un placer haber pasado estos minutitos con todos ustedes. Y bueno, ya nos reencontramos la próxima semana. Un abrazo a todos, te voy a un montón. Hasta la